O sea, ¿qué pasa en tu cerebro cuando te haces adicto a algo? O sea, ¿cómo te haces adicto a algo? Si nos hace mal, ¿por qué nos hacemos adictos? Es un fallo en la programación biológica, como le decía. Pues básicamente sí, algo así. ¿Por qué? Porque la adicción está ligada al sistema de recompensa y aprendizaje. El problema es que el mundo en que vivimos hoy nos está sobreestimulando de muchas maneras. ¿Qué es una adicción? ¿No? Es la repetición crónica. Esto quiere decir que se va a dar un día, 2, 3, 15, 20, un año, 2 años, 3 años. Se va a dar repetidamente en el tiempo, una y otra y otra y otra vez, de una conducta compulsiva. Esto quiere decir que la persona es incapaz de detenerse a pesar de que quiere hacerlo. Para cuando acuerda, ya terminó con el cigarro en la boca. Ya para cuando acuerda, ya se comió el paquete de galletas. Ya para cuando acuerda, pasaron 3 horas en TikTok, ¿no? ¿Por qué? Porque esto produce un placer instantáneo al cerebro, pero atenta contra la salud física, social y emocional del individuo. Y esta parte es muy importante: la salud física, social y emocional del individuo. Es una enfermedad, para empezar, a nivel de los neurotransmisores del cerebro, ¿sí? Ahorita van a entender por qué. Y también es una enfermedad social, como les decía. ¿Por qué? Porque no afecta regularmente solamente a quien es adicto, afecta a todo su entorno. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Adicción y dependencia van relacionadas, pero no necesariamente son lo mismo. ¿Por qué? Porque la adicción implica un estado permanente que daña la salud física, social o emocional del individuo. O sea, de alguna manera te tienes que estar sintiendo mal cuando eres adicto. Y la dependencia va más relacionada a las sustancias. Como hay adicciones que son más psicológicas y que no hay una sustancia de por medio, pero definitivamente son una adicción. ¿Cómo sé que me estoy volviendo adicto a algo? Y esto es muy importante, porque entre más pronto puedas identificar estos patrones de conducta, más pronto te puedes deshacer de ellos. Entre más tiempo pase, más difícil va a ser que te puedas deshacer de estos patrones de conducta. Entonces, primero, es que quiero dejar de hacerlo, pero no puedo dejar de hacerlo. O sea, como les decía, el alcohólico ya para cuando acordó, ya está pedísimo. Porque los hábitos son como, les voy a dar un ejemplo, como si quisieran subirse a una montaña rusa. ¿Alguno de ustedes se ha subido en la feria a los juegos? ¿Sí? ¿Qué pasa en los juegos? O sea, tienes toda la fila para decidir si te subes o no. Pero ya estando arriba, te dicen, güey, de aquí no te bajas hasta que se acaba el juego. Algo así pasa en el cerebro. O sea, una vez que tú vas e inicias el hábito, se completa el circuito y terminas. Pero es muy difícil, si no prácticamente imposible, detener el hábito a la mitad. O sea, una vez que el patrón ya se inicia, ya se instauró en el cerebro y ya es un patrón claro, es prácticamente imposible detenerlo hasta que termine. Tengo que aumentar la dosis para sentir el mismo efecto. Ese es uno de los patrones claves en las adicciones. ¿Está afectando mi salud o mi persona de alguna manera? Eso también es muy importante. Genera sentimientos negativos o sentimientos de culpa. Hay síndrome de abstinencia al dejarlo, ¿no? O sea, muchas veces como que no, yo no soy adicto, pero ¿cuántos días puedes pasar sin la sustancia? Y ahí es donde empieza a valer madre, porque, por ejemplo, la mayoría de los fumadores, estadísticamente, solo el 5% de las personas que intentan dejar de fumar tienen éxito. Y de las personas que dejan de fumar, que intentan dejar de fumar, entre los primeros 7 a 10 días recaen. ¿Por qué? Pues porque el síndrome de abstinencia los lleva a eso, se siente de la chingada. Y hay una constante recaída en la sustancia o comportamiento. O sea, muchas veces en la adicción es como que, sí, igual puedo pasar 2, 3 días, 1 semana, 2 semanas, y de repente alguien te dice, pero bueno, le echas una chela, y tú así como, bueno, no pasa nada, sí, igual y una, ¿no? O sea, sí me controlo. Y ya para cuando acordaste, pum, pedísimo al otro día. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cómo te haces adicto a algo? La palabra clave aquí es dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Es una de las sustancias más importantes que tiene el cerebro para poder funcionar de manera correcta, ¿sí? Eso quiere decir que los neurotransmisores mandan señales entre las neuronas para desatar ciertos cambios en el cerebro. ¿Y por qué hay un ratón aquí? Bueno, el ratón lo puse para acordarme de que, por ejemplo, hicieron estudios científicos donde agarraron unos ratoncitos y les quitaron la dopamina de manera artificial. Estos ratones literal tenían la comida enfrente y preferían morirse de hambre antes que comer. ¿Por qué? Porque la dopamina causa motivación y los ratones no tenían la motivación de comer. O sea, estaban enfrente de la comida, pero no tenían energía, no tenían motivación, no tenían ganas de levantarse y preferían morirse de hambre antes que levantarse
y gastar energía en ir a comer. Pero si a los ratones se les daba la comida en la boca, se podía ver que sí, eran felices, que la serotonina ahí estaba y que les causaba placer y que lo disfrutaban, pero simplemente no tenían energía para moverse e ir a comer. Por eso la dopamina es muy importante. ¿Por qué? Porque la dopamina tiene muchísimas funciones en el cerebro, o sea, está ligada directamente al sistema de recompensa, ¿sí? La dopamina es la encargada de generar conexión social. La dopamina también está muy relacionada a la felicidad, como les decía yo, al deseo de perseguir, al placer, pero también al aprendizaje. ¿Por qué? Porque van a tener la dopamina todo lo que da. Cuando hay motivación, las personas son imparables, de cierta manera. Entonces, la memoria, la atención, la concentración, el aprendizaje, también van muy relacionados a eso. Este show es un delicado equilibrio. ¿Por qué? Porque en el cerebro el placer y el dolor se procesan en exactamente las mismas regiones, ¿sí? Exactamente en las mismas regiones. Y cuando la dopamina sube, esto genera un desequilibrio. Y todo lo que sube tiene que bajar. ¿Y qué pasa cuando la dopamina baja? La falta de dopamina o la baja de dopamina produce dolor, aburrimiento y cansancio. Y el problema es que a nosotros no nos gusta sentir ni dolor, ni aburrimiento, ni cansancio. O sea, eso es un shock. Entonces, dependiendo de qué sea lo que hizo que la dopamina subiera, va a subir más o va a subir menos. Una vez que se elevan los niveles de dopamina, después bajan, pero el problema es que bajan por debajo de los niveles base. Y esto va a tardar en regresar a lo normal desde minutos, horas, días, semanas incluso, dependiendo de cuánto tiempo hayas estado expuesto a un estado de dopamina alta. Así es como te haces adicto. Se eleva la dopamina porque el cerebro aprende que esta conducta genera placer, y esto es muy importante, con poco esfuerzo. Y luego, como les decía, pues baja la dopamina y ahí es donde se produce dolor, se produce aburrimiento, dependiendo de qué haya sido lo que nos haya causado ese subidón. Y luego se va creando tolerancia, se forma una línea descendiente, como les decía, cada vez va bajando la dopamina, y va bajando la dopamina, y va bajando porque cada vez baja por debajo de los niveles base. Entonces se va creando tolerancia y ahí es donde el cerebro trata de elevar los niveles de dopamina a lo normal, como sea, porque hay un estado crónico de baja dopamina, ¿sí? Y esto va a hacer que te vuelvas adicto a otras cosas. O sea, la adicción a una cosa te va a ir llevando a adicciones a otras cosas o microadicciones para poder elevar la dopamina constantemente. O sea, así como que va a tratar de hacer algo para que genere un piquito. ¿Por qué? Porque las sustancias, no sé, la nicotina va a generar un pico más grande, la heroína va a generar un pico todavía más grande. Entonces, cuando el cerebro está bajo de dopamina, es así como que necesito energía, necesito pila, como sea, ¿sí? Así como el celular, que ya para los 15% está jode que le pongas el cargador, más o menos lo mismo pasa con el cerebro. Y aquí volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque se eleva la dopamina, y luego se baja la dopamina, y luego se va creando tolerancia, y luego se va creando un estado crónico, y luego el cerebro busca elevar, y así es como se crea ese loop donde te vuelves adicto. ¿Y cómo sé si tengo la dopamina baja? Pues bueno, para empezar hay una falta de motivación, o sea, no tienes ganas de hacer nada, o sea, a veces ni las cosas que te gusta quieres hacer. Hay un cansancio excesivo, pero es más psicológico que físico. O sea, hay veces que tú dices, güey, sí tengo ganas de ir al gym, pero la madre, o sea, nada más de pensar en que me tengo que bañar, cambiar, llegar hasta allá, sí, vamos a estar otro rato. O sea, ahí es donde vale igual, ¿no? Hay mal humor, hay irritabilidad, hay frustración, hay ansiedad por lo mismo, porque dices, ¿sabes qué? No tengo ganas. O sea, de repente es como que, güey, no tengo ganas de ir al gym, pero digamos que te obligan, ¿no? Y vas de mala gana porque dices, puta madre, no tengo ganas, pero tengo que ir. También hay una ausencia de placer por experiencias que antes disfrutabas. Hay sensación de depresión, nada te llama la atención. La depresión clínica también está muy ligada a un cuadro de baja dopamina. Dificultad para generar conexión. Como les decía, la dopamina está muy relacionada a esa conexión social, a esa capacidad de formar un grupo de amigos, a esa capacidad de ligar incluso. Cuando tienes baja dopamina no puedes ni ligar, o sea, al perro, todo el asunto. Y problemas para dormir o trastornos del sueño también tienen mucho que ver con los síntomas de baja dopamina. Delicado equilibrio, ¿no? Una vez que la dopamina sube, va a bajar. Y decía Hipócrates, antes de sanar a alguien, primero pregúntale si está dispuesto a dejarlo que lo enferme. Y esta frase es muy buena, a mí me encanta, porque aplica para lo que sea. Tú ves en el hospital a los diabéticos
tomándose su medicamento para la diabetes con una coca. Sí, y es neta. Porque lo que sea que te esté elevando la dopamina, hay que dejar de hacerlo, hay que dejar de consumirlo, para que de esa manera los niveles de dopamina regresen a lo normal eventualmente y todo funcione como debería de funcionar. ¿Cuánto tiempo puedes dejar de seguir elevando los niveles de dopamina de manera artificial? ¿No? Este es el primer paso. Alejarte de lo que sea que te está estimulando para poder bajar los estímulos y autorregular a lo normal. Claves de la recuperación. El éxito radica en la identidad y el cambio de hábitos. Lo más importante aquí es justamente el cambio de hábitos, porque al final de cuentas las adicciones son un mal hábito, punto. Si tú quieres cambiar hábitos, hay 3 cosas que tienes que tomar en cuenta: entorno, mente y cuerpo. El entorno condiciona los hábitos. Prepara tu entorno para el éxito. Busca la manera de cortar o limitar el acceso a las sustancias o conductas adictivas. ¿Sí? Si no lo tienes disponible, es menos probable que lo consumas a que si lo tienes disponible. Para que un hábito se repita, tiene que ser agradable. Grábense esto: si no es agradable, no se repite.